Nació con el peor sello para luchar, pero terminó siendo una leyenda que hasta los dragones temen. En este mundo, cada ser humano nace con un emblema en el dorso de la mano que contiene poder mágico, y esos emblemas se dividen en 4 tipos diferentes. Diseñado para el combate a corta distancia, el cuarto emblema tiene un alcance limitado, pero ofrece gran potencia y rendimiento, además de permitir activar la magia con extrema rapidez. En cambio, el tercer emblema se especializa en magia de disparo rápido y ataques de largo alcance, lo que lo hace especialmente efectivo contra grandes grupos de enemigos. Luego está el segundo emblema, enfocado en magia de largo alcance muy poderosa. Puede cubrir un área amplia y se vuelve aún más efectivo a mayores distancias, aunque sacrifica la capacidad de lanzar ataques rápidamente. Y finalmente está el primer emblema, con el que él nació. Alcanza su límite de crecimiento muy rápido en combate, tiene poca potencia de fuego y casi no ofrece ventajas para pelear. En lugar de eso, el primer emblema está especializado por completo en producción y ni siquiera puede activar magia poderosa por sí solo. Aún así, como guerrero mágico, activa Meteor Core para comprobar si el primer emblema, considerado inadecuado para el combate, realmente puede usarse en batalla. Aunque el emblema en sí está pensado para la producción, las herramientas mágicas permiten a su usuario acceder a hechizos que normalmente serían imposibles de usar. Con eso, activa Meteor Fall, creando un brillante meteoro en el cielo que empieza a caer hacia el suelo. Cuando el meteoro impacta, provoca una explosión masiva que devasta toda la zona. Después de hundir una isla entera, explica que Meteor Fall hace llover meteoros desde el cielo. Una magia de ese nivel normalmente requeriría el segundo emblema, pero él puede reproducirla mediante herramientas mágicas. Su principal desventaja es la preparación que necesita. Debido a su primer emblema, tiene que preparar esas herramientas mágicas de antemano antes de usar magia de semejante escala. La activación también tarda tiempo, lo que significa que el hechizo sería inútil contra un grupo de enemigos. Sin embargo, más allá de este mundo está el espacio exterior, donde se dice que existen monstruos poderosos. Esas criaturas son conocidas como espíritus celestiales. Él quiere enfrentarlas con todo lo que tiene, especialmente porque se dice que la teoría mágica convencional no funciona contra ellas. Luchar contra enemigos así es su mayor deseo. Por ahora, sin embargo, todavía están fuera de su alcance. Ni siquiera puede usar algo como Meteor Fall sin herramientas y, aunque necesita hacerse más fuerte, el primer emblema le ofrece muy pocas formas de mejorar. Para avanzar, cree que el primer paso es comprender la misteriosa magia usada por los espíritus celestiales y alcanzar técnicas trascendentales. Con ese tipo de poder, quizá incluso podría lograr cosas que la magia convencional considera imposibles, como revivir a los muertos o revertir el tiempo. Si alcanzara ese nivel, cree que podría sobreescribir o fortalecer su propio emblema. El problema es que para obtener esas técnicas trascendentales primero necesitaría suficiente poder para derrotar a los monstruos del espacio exterior. Eso lo deja atrapado en una situación sin salida. Sin alguna forma de hacerse más fuerte primero, sus posibilidades de alcanzar esas técnicas son extremadamente bajas. La reencarnación se convierte en su segunda opción, ya que podría reemplazar su emblema actual. Pero no hay garantía de que nazca con el emblema que quiere, así que decide dejar esa idea para otra ocasión. Una tercera posibilidad es encontrar aliados, porque luchar junto a otros aumentaría su poder de combate total. Aún así, esto es algo que ya había intentado antes. Varios intentos de luchar con compañeros terminaron de la misma manera, todos huyeron, convencidos de que derrotar a un dragón así sería imposible sin importar cuántas vidas tuvieran. Así que la verdadera solución podría ser encontrar aliados que no huyan. Si los humanos no son suficientes, incluso considera recurrir a los demonios. Esa idea se descarta rápidamente porque los demonios quieren destruir a la humanidad. En su lugar, empieza a pensar en otras razas capaces de usar magia, incluidos los dragones. En otro lugar, alguien se dirige a un grupo de dragones llamándolos sus hermanos y dice que este momento es una oportunidad única en la vida. Uno de los dragones explica que 100 años atrás, su raza estuvo a punto de ser exterminada por un humano llamado Gaius. Ahora que Gaius ya no está, creen que ya no queda nada que temer. Con esa amenaza supuestamente desaparecida, los dragones deciden atacar a la humanidad, declarando que masacrarán a los humanos y convertirán todo en un baño de sangre. Uno de ellos empieza a hablar de venganza, pero antes de que pueda terminar, el mismo hombre del que estaban hablando aparece de repente sobre su cabeza. Al ver a un humano parado allí de repente,
todo el grupo queda paralizado por la sorpresa. El pánico se extiende cuando se dan cuenta de que de alguna forma entró en la zona a pesar de la barrera que debía protegerla. Sin mostrar ninguna preocupación, se disculpa por interrumpir su celebración y revela que todavía no está muerto. Lo reconocen de inmediato. Los dragones se dan cuenta de que el intruso es Gaius y quedan atónitos al descubrir que sigue vivo después de haber desaparecido durante los últimos 100 años. Gaius explica que está buscando compañeros y pregunta dónde puede encontrar algunos dragones fuertes. Incluso si ahora mismo no hay ningún dragón lo bastante fuerte, añade que uno con suficiente potencial también le serviría. Uno de los dragones declara que Gaius ya encontró exactamente lo que busca y ataca de inmediato, gritándole que muera. Su ataque impacta con una fuerza tremenda, envolviendo a Gaius en una explosión masiva. Seguro de haberlo logrado, el dragón insulta a Gaius por ser un tonto arrogante. Pero cuando el humo se disipa, Gaius sigue allí completamente ileso. Como respuesta, Gaius explica que Dragon's Breath puede parecer fuego común, pero en realidad es una compleja combinación de magia. Si se introduce poder mágico en un punto débil de esa estructura, las llamas pueden dispersarse. Esa explicación solo deja a los dragones aún más sorprendidos, porque Gaius borró por completo el Dragon's Breath. Todavía queda poder mágico del ataque, y Gaius no ve ninguna razón para desperdiciarlo. Usando ese poder restante, Gaius lo devuelve directamente contra el dragón con una fuerza tremenda. Al ser devuelto directamente, el ataque reflejado manda al dragón por los aires, dejándolo enterrado entre los escombros mientras Gaius permanece de pie frente a la destrucción. Ninguno de los demás puede entender cómo Gaius logró derrotarlo con un solo golpe. En ese momento aparece un dragón anciano y explica que Dragon's Breath sigue una fórmula. Si alguien golpea su punto débil y altera esa fórmula, puede robar el poder mágico detrás del ataque. Las historias sobre la forma en que Gaius se mueve mientras caza dragones ya habían llegado hasta el dragón anciano, pero verlo con sus propios ojos lo deja sin palabras. Terminada esa demostración, Gaius vuelve a su pregunta original sobre dragones fuertes. Como acaba de perder una fuente de información, pregunta si alguien más puede responderle. Por un momento, el grupo guarda silencio mientras el dragón anciano observa detenidamente a Gaius. Finalmente, el dragón anciano le habla de un santuario al norte donde se dice que vive un dragón conocido como el dragón anciano de la oscuridad. Interesado, Gaius pregunta qué clase de dragón es y, más importante aún, si es fuerte. Según el dragón anciano de la oscuridad es despreciado por ayudar a humanos a cambio de gemas. Aún así, su fuerza es innegable, porque de lo contrario los otros dragones lo habrían matado hace mucho tiempo. Por la explicación, Gaius se da cuenta de inmediato de que el dragón anciano espera que él elimine al dragón anciano de la oscuridad por ellos. Pero como Gaius solo quiere un aliado, ese motivo no cambia la utilidad de la información. Después de agradecerles, Gaius decide dirigirse al norte e inspeccionar el santuario por sí mismo. Antes de que pueda irse, los dragones atacan juntos, desatando múltiples Dragon Breath al mismo tiempo mientras aseguran que no hay forma de que pueda defenderse de todos. Todos los ataques convergen en el mismo punto, creando otra explosión masiva. Convencidos de que por fin tienen la ventaja, los dragones se ríen diciendo que bloquear un ataque quizá era posible, pero enfrentarse a tantos a la vez debería ser imposible. Empiezan a celebrar lo que creen que es la muerte de Gaius y declaran que ahora el mundo les pertenece. Pero cuando el humo se disipa, Gaius sale caminando completamente ileso, demostrando que su ataque combinado no le hizo nada. Una vez más, Gaius les recuerda que acababa de advertirles que no asumieran tan fácilmente que estaba muerto. El pánico se extiende entre los dragones porque no pueden entender cómo alguien podría sobrevivir a todos esos ataques sin recibir daño. Al observar su reacción, Gaius se da cuenta de que son demasiado tontos como para siquiera reconocer la diferencia de poder solo por su magia. Hasta ese momento, había considerado dejarlos ir. Sin embargo, después de su ataque sorpresa, decide que ya no puede pasarlo por alto. Su magia está muy lejos de ser lo bastante fuerte para matarlo, así que Gaius decide mostrarles cómo deberían intentar hacerlo de verdad. Para dejar claro su punto, Gaius recoge una piedra mágica de mala calidad, comúnmente llamada piedra basura, que es demasiado débil para funcionar como una herramienta mágica adecuada. Luego la llena con una enorme cantidad de poder mágico, sabiendo perfectamente que la piedra no puede contenerlo. Al combinar la piedra con un hechizo, Gaius explica que la magia en su interior puede estabilizarse y evitar que escape.
Esta delicada forma de restauración mágica es una de las especialidades del primer emblema. Lo que crea es una piedra mágica inestable cargada con una enorme cantidad de poder mágico. En su interior, ese poder ya está a punto de explotar mientras intenta desesperadamente liberarse. Al darse cuenta de lo peligrosa que se ha vuelto la situación, los dragones intentan detener a Gaius. Sin embargo, algunos dudan porque no tienen idea de cómo se supone que deben detener a un monstruo como él. Al final, preparan otra ronda de Dragon Breath, convencidos de que Gaius no puede seguir usando la misma barrera para siempre. Mientras se preparan para disparar, Gaius simplemente se despide y lanza la piedra mágica inestable hacia ellos. Un momento después, la piedra detona, liberando una explosión masiva que arrasa tanto a los dragones como a toda la zona cercana. Cuando la explosión finalmente se disipa, toda la zona ha quedado devastada y los dragones no aparecen por ninguna parte. En medio de la destrucción, Gaius sigue de pie, con un dragón desplomado entre los escombros cerca de él. Ese dragón finalmente recupera la conciencia y queda sorprendido al descubrir que sobrevivió, incapaz de entender por qué le perdonaron la vida. En lugar de rematarlo, Gaius explica que perdonar al dragón anciano es su forma de pagarle la información sobre el dragón de la oscuridad, y luego le advierte que no vuelva a intentar nada si aprecia su vida. Con eso resuelto, Gaius se marcha de inmediato, mientras el dragón anciano permanece atrás en silencio. Su siguiente destino es un enorme castillo ubicado sobre un acantilado rocoso bajo la luz de la luna. De inmediato, Gaius reconoce el castillo como el lugar descrito por el dragón anciano. Al sentir el maná de un dragón detrás de la puerta, se prepara para entrar. Incluso desde afuera puede sentir el maná de un dragón con un potencial tremendo. Probablemente todavía sea joven, pero ya es mucho más fuerte que los tontos dragones adultos que encontró antes. Ese potencial le da algo de esperanza a Gaius, pero antes de que pueda avanzar más, una voz desde el interior pregunta por qué un humano ha venido hasta allí. Desde afuera, Gaius explica que escuchó que allí vive un dragón que ayuda a humanos a cambio de gemas. Después de un breve silencio, la voz le permite entrar y la puerta se abre. Una vez dentro, encuentra el lugar lleno de objetos valiosos y provisiones dispersas, incluido un cofre abierto rebosante de tesoros. Desde el interior, el dragón llama a Gaius un humano débil y le pregunta qué quiere, además de qué piensa ofrecer a cambio. En lugar de perder el tiempo, Gaius va directo al punto, quiere que el dragón se convierta en su compañero, y pueden hablar del pago después. La petición toma al dragón por sorpresa, haciendo que pregunte si Gaius realmente quiere tenerlo como compañero. Sin dudarlo, Gaius confirma que quiere a alguien que luche a su lado. Se ofrece a proporcionarle equipo y enseñarle cómo hacerse más fuerte, y luego le pide una respuesta. Por un momento, el dragón simplemente lo observa en silencio. Entonces, de repente, rompe a reír por la propuesta. Lo que más divierte al dragón es escuchar a un simple humano afirmar que puede enseñarle a un dragón cómo hacerse más fuerte. Tomando la reacción como un cumplido, Gaius dice que le alegra escuchar el elogio. Cualquier idea de que fuera un elogio desaparece de inmediato cuando el dragón lo niega y golpea el suelo con su garra, frustrado. Esa respuesta deja a Gaius genuinamente confundido. Intentando dejar clara la situación, el dragón dice que solo ayuda a humanos cuando estos ofrecen una compensación adecuada a cambio. También advierte a Gaius que deje de ser tan irrespetuoso, amenazando con matarlo sin dudar si sigue así. Al notar esa condición, Gaius confirma si el dragón se convertiría en su compañero si la compensación fuera lo bastante buena. Según el dragón, un trabajo normal depende del pago, pero convertirse en compañero de un humano es diferente. Los dragones son extremadamente orgullosos, y ninguna gema podría hacer que se rebajara hasta ese punto. En lugar de discutir, Gaius pregunta si el dragón realmente está seguro mientras prepara algo con su magia. Aparece una enorme gema, y Gaius pregunta si algo así podría ser suficiente para hacerlo cambiar de opinión. Para Gaius, la gema es increíblemente valiosa y tiene un significado especial para los dragones. Sin embargo, como este dragón de la oscuridad todavía es joven, no está seguro de que siquiera entienda lo que representa la gema. La curiosidad se apodera de él de inmediato, y el dragón pregunta qué clase de gema sostiene Gaius. Claramente impactado por lo que ve, el dragón luego pregunta cómo logró conseguirla. Al darse cuenta de que el dragón sí reconoce la gema, Gaius dice con total naturalidad que la encontró en la cordillera Roncia. Ese nombre trae de vuelta la historia de Diabolos, el rey dragón maligno que una vez gobernó la cordillera Roncia.
conocido como el dragón más fuerte del mundo, causó decenas de miles de muertes tanto entre humanos como entre dragones. La gema en la mano de Gaius provino del corazón de Diabolos, donde los dragones poseen una gema formada con su propia sangre, comúnmente llamada gema del matadragones. Ahora el dragón duda mientras empieza a comprender lo que significa que Gaius posea esa gema, mientras Gaius simplemente sonríe. Entonces Gaius lo confirma directamente, él fue quien derrotó a Diabolos, e incluso se ofrece a mostrarle al dragón exactamente cómo lo hizo. Escuchar esa afirmación sacude visiblemente al dragón, que empieza a comprender qué clase de humano está parado frente a él. Aún así, Gaius admite que en realidad cometió un error durante su pelea contra el rey dragón maligno. Intentó contenerse para no matar a Diabolos, pero el dragón era más débil de lo esperado y Gaius terminó matándolo por accidente. Después de explicarlo, Gaius pide una respuesta final y ofrece la gema como pago si el dragón acepta convertirse en su compañero. Todavía dudando, el dragón pregunta qué ocurriría si se negara. Su respuesta es simple: si el dragón se niega, Gaius simplemente terminaría con otra gema valiosa. Eso hace que el dragón se ponga tenso de inmediato. Ante esa elección, el dragón lucha con la idea de rebajarse lo suficiente como para servir a un humano. Incapaz de decidirse, suelta un fuerte rugido y golpea el suelo con su garra. Como el dragón se negó, Gaius dice que no queda otra opción. No pensaba que la oferta fuera mala, pero aunque contenerse lo suficiente para no matarlo será una molestia, se prepara para luchar. Mientras se prepara para atacar, Gaius advierte al dragón que haga todo lo posible por no morir. Eso es suficiente para hacerlo cambiar de opinión al instante. El dragón baja la cabeza y se disculpa. Una rendición tan repentina toma a Gaius por sorpresa y lo deja mirando confundido. Rindiéndose por completo, el dragón le ruega a Gaius que no lo mate y promete hacer cualquier cosa que quiera. De inmediato se arrepiente de haber actuado con tanta arrogancia ahora que Gaius lo tiene completamente bajo control. Desesperado por sobrevivir, el dragón incluso ofrece tantas gemas como Gaius quiera mientras continúa suplicando por su vida. Mirando el castillo completamente destruido, Gaius admite que el dragón es bastante poderoso, aunque todavía tiene algunas reservas. Asegurándose de que el dragón aún puede escucharlo, Gaius le recuerda que ya había prometido no matarlo si aceptaba unirse a él. La aceptación llega de inmediato, y el dragón acepta convertirse en compañero de Gaius. Esa respuesta hace que Gaius señale que el dragón acababa de afirmar que los dragones se suponía que eran criaturas orgullosas. Ahora que la situación ha cambiado, el dragón pregunta por qué Gaius necesita siquiera un compañero cuando ya es lo bastante fuerte como para derrotar a Diabolos. Según Gaius, no hay necesidad de preocuparse, porque el dragón pronto se volverá más fuerte que Diabolos. Escuchar a Diabolos ser llamado lagarto sorprende al dragón, quien le recuerda a Gaius que era el legendario rey dragón maligno. Gaius simplemente responde que Diabolos en realidad no era tan fuerte. A continuación, Gaius pregunta si el dragón puede transformarse en humano. Por supuesto que puede, responde el dragón con confianza, ya que es un dragón. Como Gaius ya sabe, los dragones son capaces de transformarse en humanos. Sus formas de dragón generalmente se consideran más fuertes porque pueden usar ataques de aliento, pero él cree que sus formas humanas en realidad ofrecen un mayor potencial. Incluso después de transformarse, los dragones conservan su fuerza física y su poder mágico. Además, una forma humana les permite usar muchos tipos diferentes de magia, igual que los humanos. Normalmente, los dragones no pueden usar magia de alto nivel porque sus circuitos mágicos son menos complejos que los de un humano. Sin embargo, su enorme poder mágico les da otras formas de superar esa limitación. Cuando el dragón se transforma, adopta la forma de una mujer humana y toma a Gaius por sorpresa. Después de echarle un vistazo, decide que está bien. Eso crea un nuevo problema: ahora que parece humana, necesita ropa. Para solucionarlo, Gaius le entrega un conjunto de ropa que debería ser más o menos de su talla, y ella acepta ponérselo. Lo intenta, pero rápidamente queda claro que no tiene idea de cómo ponerse la ropa correctamente, dejando a Gaius sin palabras. En ese momento, Gaius se da cuenta de lo joven que realmente es y nota que ni siquiera tiene conocimientos básicos de sentido común. Decide que tendrá que enseñarle todo él mismo. Cuando finalmente logra vestirse correctamente, le pregunta a Gaius si todo se ve bien. Luego se presenta como Iris, el dragón de la oscuridad, y le dice educadamente a Gaius que es un gusto conocerlo. Antes de elegir un arma, Gaius explica que los dragones conservan sus defensas naturales incluso en forma humana, así que la ropa debería brindar suficiente protección.
Con eso resuelto, pasa al arma de Iris. Como primera arma, le entrega una para que la pruebe y, después de examinarla, ella comenta que se siente un poco endeble. Al verla sostenerla, Gaius parece satisfecho y claramente está orgulloso de esta creación en particular. Según Gaius, el bastón está hecho de acero mágico de alta pureza, lo que mejora enormemente el control de la magia. Incluso un niño de 3 años probablemente podría usar magia con él, y su diseño ligero y eficiente ofrece un gran rendimiento sin sacrificar la simplicidad. Iris señala de inmediato un problema: el bastón ya se dobló. Gaius le dice que así no se supone que se use un bastón, solo para darse cuenta de que ella tampoco sabe nada sobre cómo manejar uno. Entonces Iris vuelve a doblarlo, dejándolo atónito de que lo mismo haya ocurrido 2 veces. En el siguiente intento, Gaius saca un bastón reforzado que no debería doblarse. Explica que el blando acero mágico fue recubierto con una aleación de adamantita de alta resistencia para evitar que se deforme. Iris prueba felizmente la versión reforzada y confirma que finalmente se mantiene recta. Gaius, sin embargo, está decepcionado. El bastón perdió su diseño elegante y ahora parece más el arma de un bárbaro. Antes de que pueda seguir pensando en eso, algo que lleva consigo empieza a reaccionar por sí solo y capta su atención de inmediato. Solo entonces Gaius se da cuenta de que el objeto sigue activo, algo que no había notado hasta ese momento. Al ver el objeto en su mano, Iris pregunta qué es. Como respuesta, Gaius explica que es un objeto mágico llamado dispositivo de notificación de monstruos. Cada vez que alguien encuentra un monstruo o demonio poderoso, puede presionar el transmisor y enviarle una solicitud para eliminarlo. Originalmente, creó el dispositivo con la esperanza de que lo llevara hasta demonios más poderosos. Sin embargo, la mayoría de las solicitudes resultaron demasiado aburridas, así que lo ajustó para que solo le avisara cuando detectara maná al menos comparable al de Ávalos. Iris entiende rápidamente lo que significa la señal activa, y Gaius confirma que se ha detectado algo con un maná comparable al de Ávalos. Para Gaius, eso significa que por fin tienen la oportunidad de luchar contra algo fuerte, mientras Iris reacciona con nerviosismo al escuchar lo emocionado que suena. Confundido por su reacción, le pregunta por qué no está feliz por eso, e Iris responde que la gente normalmente no disfruta situaciones como esta. Ignorando esa preocupación, Gaius dice de inmediato que se van, e Iris lo sigue rápidamente. En el camino, Gaius le pregunta qué está haciendo. Iris explica que moverse a 4 patas le resulta más cómodo, y luego se pregunta si aparecer de esa forma podría sorprender al enemigo lo suficiente como para funcionar como estrategia. No muy lejos, alguien advierte a otra persona que hay fuerzas demoníacas más adelante, incluidos Ogrelords de clase 8. Cerca de allí, alguien lanza un hechizo llamado Quantum Explosión, haciendo volar a varios demonios de una sola vez. Otro luchador se lanzó a la batalla, diciéndoles a los demás que no acabaran con todo antes de que pudiera unirse. Entre los dos, derrotaron a 2 Ogrelords de clase 8 mucho más rápido de lo que cualquiera esperaba. Observando desde cerca, uno de los presentes quedó atónito al ver con qué facilidad habían caído los monstruos de clase 8 y se dio cuenta de que los 2 luchadores más fuertes del reino estaban allí. Esos 2 eran Yuril, conocida como la hechicera de la extinción, y Deuter, el semidios de la espada. Algún tiempo antes, la escena había cambiado a un asentamiento fronterizo del reino de Miles. Mientras alguien terminaba de contar, de repente se lanzó una advertencia para que todos en el asentamiento se escondieran. Entonces, un niño empezó a buscar a los demás, avisando que ya iba por ellos estuvieran listos o no. No tardó mucho en encontrar a uno de los niños escondido cerca. Pero justo cuando lo encontró, el niño se quedó paralizado de repente. Al mirar detrás de una esquina, quedó cara a cara con un enorme monstruo con cuernos que llevaba un hacha. La criatura levantó inmediatamente su arma y se preparó para atacar. El niño gritó mientras el hacha caía, seguido de una violenta salpicadura de sangre. Cuando más tarde registraron la zona, se confirmó que nadie en la aldea había sobrevivido. Uno de los soldados reconoció las señales de un brote de orcos y calificó la situación como un desastre, pero otro de repente notó algo cerca. Su descubrimiento llamó inmediatamente la atención del resto del grupo. Cerca de ellos había un enorme orco que seguía con vida, sujetando una gigantesca hacha. Los soldados se dieron cuenta rápidamente de que estaban frente a un Ogrelord de clase 8, un monstruo de nivel catastrófico. Sin previo aviso, el Ogrelord blandió su hacha en un enorme barrido, destrozando a los soldados que tenía delante.
La fuerza del ataque esparció cuerpos por toda la calle. Un soldado que había sobrevivido observó incrédulo, incapaz de creer que un solo ataque hubiera causado tanta destrucción. Incluso con el peligro frente a ellos, otro ordenó a todos mantenerse firmes, sabiendo que retirarse dejaría a la gente sin protección. Sobre ellos, el Ogre Lord levantó su enorme hacha y se preparó para aplastar a los soldados restantes. Ellos dudaron, preguntándose cómo podían luchar contra algo tan poderoso, cuando una luz apareció de repente cerca. Un arquero desconocido golpeó al Ogre Lord con Binding Arrow e inmediatamente llamó a alguien llamado Kite. Otro luchador entró de inmediato y logró inmovilizar al monstruo, confirmando que lo tenían bajo control. Kite continuó con Grand Slash, descargando un poderoso golpe contra el Ogre Lord inmovilizado. Manteniendo la presión, el espadachín lo llamó monstruo asqueroso y avanzó para terminar la pelea. Su ataque impactó limpiamente, atravesando al Ogre Lord y haciéndolo caer al suelo. Los soldados apenas podían creer que solo 2 personas hubieran derrotado a un monstruo de nivel catastrófico y empezaron a preguntarse si eran aventureros. Poco después, una mujer se acercó y usó mi ideal sobre los soldados heridos. Ver que estaban usando magia curativa sobre ellos dejó sorprendidos a los soldados. Una vez tratadas sus heridas, la mujer comprobó con calma que todos estuvieran bien. Con la batalla inmediata terminada, el grupo se reunió mientras los soldados los observaban atentamente. Pronto identificaron a los 3 como luchadores de clase 10, Santa Noelle, el espadachín mágico Kite y Bails, especialista en magia de arco. Uno de los soldados elogió a los aventureros de clase 10, impresionado por lo rápido que habían derrotado a un monstruo de nivel catastrófico. Kite explicó que la victoria solo había sido posible porque los soldados alejaron primero al monstruo, ya que atacarlo de frente no les habría dado ninguna oportunidad. Luego les dijo a los soldados que retrocedieran y se recuperaran mientras su grupo se encargaba de lo que quedara. Kite, Bails y Noelle centraron inmediatamente su atención en lo que tenían delante. Fue entonces cuando varios enormes Ogre Lords aparecieron por toda la aldea, rodeando al grupo desde todas las direcciones. Ver a toda una manada de Ogre Lords los dejó atónitos, ya que monstruos como esos nunca deberían reunirse en cantidades semejantes. Los soldados entendieron de inmediato lo grave que se había vuelto la situación, y uno de ellos estaba convencido de que estaban acabados. Antes de que los monstruos pudieran acercarse, una enorme quantum explosión atravesó a varios Ogre Lords al mismo tiempo. Kite y los demás observaron sorprendidos por el repentino ataque. Detrás del ataque había una mujer, completamente tranquila después de lanzar el hechizo. Todos quedaron atónitos de que hubiera eliminado a tantos monstruos de nivel catastrófico con un solo ataque y se dieron cuenta de que podrían estar viendo a una luchadora de clase 11. La mujer se presentó como Yuril Aventor-Roth, la hechicera más poderosa del reino de Miles. Explicó que el rey había solicitado personalmente su ayuda para exterminar a un monstruo. Yuril creía que el brote anormal estaba relacionado con un poder misterioso que llevaba tiempo buscando, uno conectado con el mismísimo corazón de la magia. Antes de que pudieran continuar, apareció otro enorme Ogre Lord, elevándose por encima de la aldea y de todos los que estaban abajo. Su ensordecedor rugido hizo imposible ignorar su presencia. Empezaron a aparecer todavía más Ogre Lords, dejando a todos confundidos sobre lo que estaba ocurriendo. Uno de los monstruos cargó inmediatamente hacia adelante, haciendo entrar en pánico a los soldados cercanos. Yuril miró hacia un lado cuando alguien se lanzó a la pelea, pidiéndole que le dejara algunos Ogre Lords. Entonces, un poderoso golpe impactó contra el suelo, golpeando a los monstruos con una fuerza tremenda. El recién llegado atravesó a los Ogre Lords uno tras otro, derribando a varios en un instante. Todavía completamente confiado, el luchador dijo que una vez superaran a esos 2, los Ogre Lords restantes no serían gran cosa. Al ver caer a los monstruos, los soldados finalmente se dieron cuenta de que estaban a salvo. Ya no quedaba ninguna duda, los 2 luchadores de clase 11 más fuertes del reino de Miles habían llegado, Yuril, la hechicera de la extinción, y Deuter, el semidios de la espada. Su misión era eliminar a Lemane, un dragón maligno responsable de destruir 18 pueblos y aldeas y de matar a unas 70.000 personas. Debido a esa amenaza, el reino había enviado a ambos aventureros de clase 11 para derrotarlo. Los dragones poseían un poder mucho más allá de lo que los humanos podían comprender. Un solo Dragon's Breath podía reducir una ciudad mediana a cenizas y, a lo largo de la historia, países enteros habían sido destruidos por ellos. Sin embargo, esos días parecían haber terminado,
ya que ningún pueblo había sido destruido por un dragón en al menos 200 años. Pero esa paz no tenía nada que ver con que el rey no hubiera aprendido a luchar contra dragones. Aproximadamente 200 años antes, un hechicero había viajado por el mundo cazando dragones como parte de su entrenamiento, derrotando a todos los que eran lo bastante fuertes como para amenazar a un país entero. Al escuchar la historia, Yuril admitió que le encantaría conocer a un hechicero así si realmente hubiera existido. Mientras el grupo continuaba adentrándose en la zona, Kaid quedó sorprendido por la enorme cantidad de enemigos que los rodeaban. Yuril pronto notó que todavía más monstruos estaban apareciendo cerca. Para Deuter, el creciente número de enemigos era una prueba de que el grupo avanzaba en la dirección correcta. Continuaron atravesando la tierra devastada, pasando junto a los cuerpos de los monstruos que ya habían derrotado. Por el camino, Noé le curó las heridas de Kaid, y él se lo agradeció después. Una vez que todos estuvieron listos, Yuril dijo que era hora de continuar, y Deuter estuvo de acuerdo. Sin embargo, a partir de ese punto, Yuril les dijo a Kaid, Bails y Noelle que regresaran. Solo ella y Deuter continuarían. Kaid guardó silencio, claramente incómodo con la decisión. En lugar de obedecer, insistió en ir con ellos. Noelle estuvo de acuerdo, diciendo que era su deber como santa, mientras Bails admitió que se arrepentiría durante el resto de su vida si se marchaba. Kaid les dijo a los dos luchadores de clase 11 que no se preocuparan por ellos. Si los tres se convertían en una carga, simplemente podían dejarlos atrás porque ya estaban preparados para morir. Antes de que pudiera terminar, un proyectil lo golpeó de repente en el pecho. El impacto mandó a Kaid volando y dejó atónitos a todos a su alrededor. Yuril se dio cuenta inmediatamente de que había sido alcanzado por algún tipo de magia de ataque. Más proyectiles mágicos salieron disparados hacia ellos desde la distancia. La ráfaga golpeó a Bails, Noelle y Deuter, mientras Yuril consiguió detener uno con una barrera mágica. Reconoció el hechizo como Light Beam, un ataque enfocado en la velocidad. Normalmente era tan débil que la mayoría de las personas solo lo usaban para cegar a sus oponentes en lugar de herirlos seriamente. Sin embargo, de alguna manera, ese hechizo supuestamente débil había herido gravemente a todos, incluso a Deuter, algo que Yuril no podía entender. La cantidad de poder mágico necesaria para hacer que Light Beam fuera tan fuerte era suficiente para sorprenderla. Incluso su minor Berier había conseguido detener uno, aunque no podía saber si había sido suerte o si el atacante se había contenido deliberadamente. Mirando hacia la fuente del ataque, Yuril exigió saber quién estaba allí. El atacante respondió que él era precisamente el objetivo que habían enviado a exterminar. Entonces se presentó como Lemane, el dragón maligno que habían venido a eliminar. Yuril le dijo inmediatamente a Lemane que aparecer en forma humana significaba que los había subestimado. Después de todo, los dragones eran más débiles en esa forma porque no podían usar Dragon's Breath, su arma más poderosa. Lemane respondió que eso era conocimiento común, aunque señaló que Yuril parecía saber demasiado sobre dragones. Mientras preparaba tranquilamente su magia, Yuril respondió que ella también sabía algunas cosas. Manteniendo a Lemane ocupado con la conversación, comenzó en secreto a construir Comet Fall, un poderoso hechizo que requería una enorme cantidad de maná y un círculo mágico complejo. Lemane explicó que los dragones poderosos preferían vivir en forma humana porque Dragon's Breath solo era útil para eliminar plagas, haciendo que Yuril se diera cuenta de que estaba hablando de los humanos. Él negó inmediatamente esa interpretación, asegurando que no era eso lo que quería decir. Mientras tanto, Yuril notó que todavía no se había dado cuenta de lo que estaba preparando, y Comet Fall estaba casi completo. Entonces Lemane se dio cuenta de repente y disparó un Light Beam directamente hacia ella. Yuril comprendió de inmediato que su plan había sido descubierto. Antes de que el ataque pudiera alcanzarla, Deuter levantó un muro y lo bloqueó. Su repentina intervención tomó por sorpresa tanto a Yuril como a Lemane. Deuter admitió que el ataque le había dolido un poco. Verlo todavía de pie le dio algo de alivio a Yuril, recordándole que después de todo era un luchador de clase 11. También sintió rastros de magia curativa en Deuter y se preguntó si de alguna manera la había usado inconscientemente, aunque ella creía que él no podía usar magia. Mientras tanto, Deuter se dio cuenta de que la situación podría obligarlo a usar algo que había estado reservando. Le mostró a Yuril un Monster Reporting Device y explicó que básicamente era una especie de amuleto. Luego se lanzó hacia Lemane para darle tiempo, diciéndole a Yuril que siguiera acumulando magia mientras ella aceptaba. Lemane aceptó el desafío a corta distancia y sacó su propia espada.
Los dos chocaron inmediatamente, intercambiando rápidos golpes de espada. Deuter intentó conectar un golpe limpio, pero Lemane esquivó la hoja por muy poco. Lemane admitió que el espadachín era impresionante para ser humano, aunque seguía siendo débil según los estándares de un dragón. Durante el intercambio, Deuter se dio cuenta de que Lemane había detenido su ataque con una Mystic Barrier. Esperando algo así, Deuter activó una barrera propia. Inmediatamente siguió con otro poderoso ataque de espada, poniendo a prueba su nueva técnica. Siguió una rápida serie de golpes, pero Lemane consiguió bloquearlos todos. Burlándose de él, Lemane señaló que ninguno de esos ataques siquiera lo había rasguñado. Deuter simplemente respondió que el tiempo de jugar había terminado, tomando a Lemane por sorpresa. La razón quedó clara cuando Yuril reveló que Deuter le había dado suficiente tiempo para terminar su hechizo, añadiendo que era una pena que nunca hubieran podido conocer mejor a Lemane. Con todo listo, desató Comet Fall directamente contra el dragón maligno. El enorme hechizo cayó con una fuerza abrumadora y devastó toda la zona alrededor de Lemane. Tanto Yuril como Deuter fueron empujados hacia atrás por la explosión, aunque consiguieron mantenerse de pie. Yuril estaba segura de que Lemane no podía haberlo esquivado, mientras Deuter esperaba a que el humo se disipara. Cuando finalmente lo hizo, Lemane seguía de pie, pero Comet Fall lo había dejado gravemente herido. Incluso Lemane estaba sorprendido de que Yuril pudiera lanzar Comet Fall, un hechizo que solo 3 personas de la era actual eran capaces de usar. Al ver el daño, Yuril le dijo a Deuter que su ataque había funcionado, y él celebró el resultado. Entonces Lemane preguntó tranquilamente si eso era realmente todo lo que tenían. Justo frente a ellos, su cuerpo dañado empezó a regenerarse. Se burló de la pareja, preguntando si de verdad habían creído que un solo ataque sería suficiente para derrotarlo. Yuril respondió tranquilamente que no, añadiendo que solo estaba pensando en lo aburrido que habría sido. A pesar de su respuesta, se preguntó cómo se suponía que iban a matar a Lemane cuando podía recuperarse instantáneamente incluso después de recibir un impacto directo como ese. Deuter, por otro lado, se emocionó todavía más y atacó con Reuter Rayo Kenjutsu, Flashing Rage. Lemane elogió su fuerza, diciendo que Deuter era lo bastante resistente como para haberse convertido en un excelente dragón. Observando la pelea, Yuril se dio cuenta de que solo quedaba una opción: tenían que abrumar a Lemane con un poder todavía mayor. Continuó reuniendo magia mientras repasaba los pasos de un último hechizo que todavía podía intentar. Ese hechizo era Starfall, incluso más poderoso que Comet Fall. Era extremadamente complejo y consumía una enorme cantidad de energía, pero Yuril era la única persona capaz de lanzarlo. Mientras lo preparaba, Deuter y Lemane continuaron intercambiando poderosos golpes a corta distancia. En medio de su enfrentamiento, Deuter notó de repente que su espada empezaba a ceder. Un momento después, Lemane rompió el arma y lanzó un brutal corte contra el cuerpo de Deuter. Yuril lo vio caer, pero su hechizo finalmente estaba completo, y juró que su sacrificio no sería en vano. Inmediatamente desató Starfall con toda su potencia. A una distancia tan corta, Yuril sabía que no había forma de que Lemane pudiera esquivarlo, lo que significaba que el hechizo lo golpearía directamente. Estaba segura de que Starfall lo borraría sin dejar rastro. En cambio, Lemane formó rápidamente un sello defensivo a su alrededor mientras el hechizo descendía. Starfall impactó contra el sello y provocó una explosión masiva. La escena dejó a Yuril atónita cuando se dio cuenta de que Lemane había usado una Mither Barrier. Lemane quedó impresionado de que reconociera la técnica, diciendo que ya había sentido algo extraño en ella. Para Yuril, la situación empeoró todavía más. No podía creer que Lemane fuera capaz de usar ese hechizo y se dio cuenta de que quizás se había estado conteniendo todo el tiempo. Sin forma de detenerlo, creyó que ya habían perdido. Entonces notó otra barrera rodeando la zona, restringiendo sus movimientos y eliminando cualquier posibilidad de escapar. Sin ningún lugar al que huir, Yuril entendió que estaba a punto de morir. Lemane se acercó y se burló de ella, preguntando por qué se negaba a usar su verdadero poder. Por esa pregunta, Yuril comprendió que la estaba manteniendo con vida por algún poder que poseía, aunque todavía no tenía idea de qué quería. Entonces Lemane preguntó si tendría que obligarla a revelarlo. Yuril admitió que poseía un poder más allá de la magia humana normal, similar a la Mither Barrier de Lemane, pero no podía usarlo en ese momento. Sin aceptar esa respuesta, Lemane se preparó para obligarla, diciendo que no quería que pensara que disfrutaba haciendo eso. Le advirtió que si continuaba resistiéndose, no tendría más opción que obligarla a cooperar.
Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Lemane notó de repente que su barrera comenzaba a romperse. Cerca de allí, alguien se preguntó si una barrera acababa de ser destruida, mientras otra persona lo dudó, diciendo que una barrera no debería romperse tan fácilmente. Los recién llegados eran Gaius e Iris, y Gaius señaló con total naturalidad que cualquier barrera que se rompiera tan fácilmente era inútil. Yuri los observó confundida, preguntándose quiénes eran mientras notaba que uno de los dos no parecía humano. Lemane también se volvió hacia Gaius e Iris, exigiendo saber sus identidades. Gaius, sin embargo, solo pareció decepcionado al darse cuenta de que aparentemente era otra falsa alarma. Iris cuestionó su reacción, preguntándose si estaba intentando provocar una pelea a propósito. Ya perdiendo el interés, Gaius sugirió que los dos simplemente siguieran adelante. Yuri solo pudo observar incrédula, incapaz de entender por qué Gaius quería alejarse de aquella situación. Lemane dejó rápidamente de menospreciar a los recién llegados y centró toda su atención en ellos. Al darse cuenta de que habían entrado por la fuerza en su espacio, preguntó con calma cómo habían conseguido entrar. Gaius explicó que el Monster Reporting Device finalmente le había enviado una solicitud de rescate, pero después de ver a Lemane con sus propios ojos, ya había perdido el interés. Ni siquiera un dragón como ese era suficiente para emocionarlo. Iris notó de inmediato lo provocador que sonaba Gaius y le preguntó si estaba intentando iniciar una pelea a propósito. Según Gaius, no tenía ningún interés en buscar pelea, pero eso no significaba que viera alguna razón para dejar con vida a Lemane. Eso fue suficiente para que Lemane apartara a Yuri y concentrara toda su atención en Gaius. Al mismo tiempo, Yuri se dio cuenta de que Gaius estaba hablando del mismo Monster Reporting Device que Deuter había mencionado antes. La expresión de Lemane se endureció mientras la actitud de Gaius seguía irritándola. Finalmente perdiendo la paciencia, Lemane detuvo a Gaius y exigió que el humano se quedara exactamente donde estaba. Un hechizo de restricción se extendió de inmediato por la zona, creando magia diseñada para impedir que Gaius pudiera moverse. Después de observarlo rápidamente, Gaius se dio cuenta de que la restricción había sido reforzada con magia trascendental. Al ver que Gaius entendía el hechizo, Lemane le dijo con confianza que ya no tenía ningún lugar al que escapar. Yuri apenas podía creer lo que estaba viendo. Gaius había reconocido la magia trascendental casi al instante y ya había atravesado la barrera de Lemane solo para llegar hasta ellos, haciéndola preguntarse quién era realmente. Mientras tanto, Gaius descartó a Lemane por ser demasiado débil para ser el monstruo que estaba buscando. Al observar el hechizo de restricción, señaló tranquilamente que su estructura era descuidada y que la atadura en sí era increíblemente débil. Eso solo sorprendió aún más a Yuri. Gaius estaba analizando el hechizo en ese mismo instante, algo que, hasta donde ella sabía, ningún humano debería ser capaz de hacer. Molesta por la crítica, Lemane lo desafió a demostrarlo liberándose. La barrera se activó inmediatamente, intentando aplastar a Gaius dentro de ella y matarlo en el acto. Gaius aceptó tranquilamente el desafío, decidiendo que si Lemane no quería creerle, simplemente se lo demostraría. Con un simple gesto, destruyó la barrera a su alrededor como si no fuera nada. Tanto Yuri como Lemane quedaron atónitas por lo fácil que se rompió. Mientras tanto, Iris admitió nerviosamente que realmente no quería morir, tomando a Gaius por sorpresa. Después de destruir la barrera sin ningún esfuerzo, Gaius le preguntó a Lemane si finalmente entendía la diferencia entre ellos. Lemane saltó inmediatamente hacia atrás, poniendo distancia entre ella y Gaius. Para Gaius, nada de esto debería haber sido sorprendente. La barrera era tan frágil que evitar romperla en realidad habría sido más difícil. Yuri apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. Gaius había destruido con facilidad una de las barreras mágicas de más alto nivel, demostrando que todo lo que había dicho era cierto. Por un momento, Lemane se quedó paralizada, visiblemente afectada por la facilidad con la que Gaius había atravesado su magia. Gaius empezó a preguntarse por qué alguien capaz de usar magia trascendental era tan débil, hasta que se dio cuenta de que Lemane todavía estaba ocultando su verdadero poder. El hecho de que Gaius lo notara de inmediato dejó atónitas tanto a Yuri como a Lemane. Iris simplemente suspiró. Como Lemane todavía se estaba conteniendo, Gaius decidió obligarla a entrar en una situación donde no tuviera otra opción que usar todo lo que tenía. Entonces dejó claro que había comenzado su turno de atacar. Sin perder tiempo, Gaius comenzó a lanzar Meteor Fall, preparando el mismo hechizo abrumador que había usado antes.
Le advirtió a Alemane que el hechizo tardaría 10 segundos en lanzarse, dándole una oportunidad para reforzar sus defensas si no quería morir. En medio de todo esto, Gaius llamó de repente a Iris y anunció que iba a enseñarle cómo luchar correctamente, tomándola completamente por sorpresa. Comenzó explicando que crear magia era naturalmente lento para él porque poseía el primer emblema. Yuril quedó completamente confundida por las personas frente a ella, especialmente después de descubrir que Gaius tenía el primer emblema. Gaius continuó explicando que un mago con el tercer emblema normalmente podría lanzar Meteor Fallen alrededor de una décima de segundo, mientras que incluso después de todo su entrenamiento, él todavía necesitaba medio segundo. Eso confundió inmediatamente a Iris, quien señaló que acababa de decir que el hechizo tardaría 10 segundos. Gaius aclaró que esta vez estaba haciendo deliberadamente más largo el proceso de lanzamiento. La razón era simple. Quería darle a Alemane suficiente tiempo para resistir con todo lo que tenía. Alemane permaneció en silencio, claramente irritada por la manera en que Gaius estaba tratando la pelea. Sin embargo, Yuril veía un problema serio. El lanzamiento lento dejaba a Gaius expuesto y, sabiendo que tenía el primer emblema, temía que Alemane atacara antes de que pudiera defenderse. Y efectivamente, Alemane se lanzó inmediatamente contra él, convencida de que alguien con el primer emblema no podía detener su ataque. Yuril reconoció Light Beam, un hechizo casi instantáneo lo bastante poderoso como para aniquilar incluso a un aventurero de rango V. En su mente, alguien con el primer emblema no tenía forma de contrarrestarlo. Pero Gaius llevó de repente la mano hacia su espada. Desenvainándola en un solo movimiento, bloqueó sin esfuerzo el Light Beam de Alemane antes de que el ataque pudiera alcanzarlo. La escena dejó atónita a Yuril, quien se dio cuenta de que Gaius no era solamente un mago. También era capaz de luchar con una espada. Alemane estaba igual de sorprendida, insistiendo en que bloquear el ataque debería haber sido imposible con reflejos humanos. Gaius explicó tranquilamente que los reflejos no tenían nada que ver. La razón por la que había podido detener el ataque era obvia para él. Entonces, justo en medio de la pelea, se volvió hacia Iris y le preguntó si entendía por qué había podido evitarlo, tomándola completamente por sorpresa. Iris dudó, sin estar segura de la respuesta, pero intentó pensarlo. Gaius explicó que los cambios en el poder mágico de un oponente normalmente revelaban cuándo y qué hechizo estaba a punto de usar. Luego le preguntó a Iris por qué Alemane había elegido un ataque tan obvio cuando solo quedaban 7 segundos para que Meteor Fall estuviera completo. Yuril estaba sorprendida de que Gaius pudiera leer los cambios en el poder mágico y predecir ataques antes de que ocurrieran, todo mientras luchaba tranquilamente contra un dragón maligno. Alemane no dijo nada, visiblemente tensa mientras Gaius seguía analizando cada movimiento que hacía. En ese momento, se dio cuenta de que Gaius tenía mucha más experiencia de combate de la que esperaba. Aceptando su desafío, Alemane decidió finalmente revelar todo su poder. Un vórtice oscuro se formó a su alrededor mientras comenzaba a liberar todo lo que había estado conteniendo. Yuril quedó impresionada por la rapidez y precisión con la que Alemane controlaba su magia e inmediatamente reconoció el hechizo que estaba preparando. Alemane desató una hoja capaz de cortar a través de las dimensiones, segura de que la espada de Gaius sería inútil contra ella. En cambio, Gaius blandió tranquilamente su espada y cortó directamente a través del ataque. Entonces Alemane lanzó Dimensión Cutter directamente hacia él. Gaius lo enfrentó de frente y desvió el hechizo con un solo movimiento de su espada. Alemane y Yuril quedaron atónitas, mientras Iris simplemente observaba a Gaius después de que detuviera Dimensión Cutter sin esfuerzo. Alemane estaba completamente desconcertada. Borrar Dimensión Cutter usando únicamente una espada debería haber sido imposible. Gaius explicó que colocar un ritual sobre un arma permitía anular hechizos simples como el que Alemane acababa de usar. Escuchar a Dimensión Cutter ser descrito tranquilamente como un hechizo simple dejó a Yuril atónita una vez más. Gaius siguió presionando, recordándole a Alemane que solo quedaban 4 segundos y preguntándole qué pensaba hacer después. También señaló que los trucos baratos parecían ser su especialidad. Con eso, Alemane se transformó en una forma monstruosa y lo desafió a enfrentarse a algo más serio. Yuril notó inmediatamente que el poder mágico de Alemane aumentaba rápidamente y se dio cuenta de que estaba regresando a su forma de dragón. Gaius notó lo mismo y finalmente mostró algo de interés en lo que Alemane estaba a punto de hacer. Su transformación terminó, devolviendo a Alemane a su forma completa de dragón. Ahora completamente transformado, el enorme dragón se preparó para enfrentarse a Gaius usando su verdadero poder.
Más específicamente, Lemane había adoptado una forma mitad dragón y mitad humana. Gaius entendió rápidamente el propósito de esa forma. La transformación aumentaba su poder mágico mientras le permitía mantener el mismo nivel de control que tenía en forma humana, convirtiéndola en una estrategia razonable. Lemane le dijo a Gaius que debería sentirse orgulloso de que hubiera decidido usar esa forma contra él antes de preparar su siguiente ataque. Entonces lanzó Magic Wave of Disintegration directamente contra Gaius, intentando borrarlo con un solo golpe. Gaius no se movió, simplemente permaneció firme esperando a que el ataque lo alcanzara. El hechizo impactó contra la zona y creó una explosión masiva a su alrededor. El impacto levantó una enorme nube sobre el campo de batalla. Yuril quedó atónita por el enorme poder del ataque, comprendiendo que ninguna barrera debería haber sido capaz de resistirlo. Aún así, sabiendo lo que Gaius ya había hecho, no estaba completamente sorprendida. Lemane observó el humo, esperando ver qué quedaba. Después de un momento, comenzó a reír, aparentemente satisfecha con el resultado. Convencida de que finalmente había ganado, Lemane se burló de los humanos llamándolos nada más que gusanos molestos que apenas representaban una amenaza para los dragones. Pero Gaius seguía completamente ileso, y Mithier Fall estaba casi terminado con solo 3 segundos restantes. La escena hizo que Lemane se quedara paralizada de incredulidad. Gaius continuó exactamente donde había estado mientras la cuenta regresiva bajaba a 2 segundos. Con solo un segundo restante, preguntó tranquilamente si eso realmente había sido el ataque más fuerte de Lemane y le dijo que se apresurara y le mostrara lo que realmente podía hacer. Lemane solo pudo observarlo, incapaz de aceptar que hubiera sobrevivido. Entonces Yuril se dio cuenta de que Gaius no había usado el círculo mágico para defenderse en absoluto. En cambio, había contrarrestado el hechizo de Lemane con un ataque propio, dejándola completamente confundida sobre cómo funcionaba. Gaius explicó que las estructuras incompletas de los hechizos siempre contienen puntos débiles, y atacar esas debilidades permite que incluso un simple hechizo ofensivo las destruya. Yuril entendió que Gaius había analizado las fallas en la magia de Lemane mientras el ataque volaba directamente hacia él. Todavía tratando la pelea como una lección, Gaius comprobó si Iris estaba siguiendo su explicación, y ella confirmó inmediatamente que sí. Dijo que era una pena que Lemane hubiera esperado hasta el último momento para dejar de contenerse. Entonces la cuenta regresiva llegó a 0. Con el lanzamiento completo, Gaius finalmente liberó Mithier Fall. La magia salió disparada hacia el cielo, alcanzó el espacio exterior y golpeó un enorme meteoro sobre el planeta. Mientras el meteoro comenzaba a caer, Gaius advirtió tranquilamente a Lemane que si todavía tenía algo más que intentar, debía usarlo rápido, porque una vez muerta sería demasiado tarde. Lemane levantó inmediatamente una barrera, segura de que un simple Mithier Fall no sería suficiente para atravesarla. La reforzó aún más con Void Barrier, preparándose para resistir el ataque que se aproximaba. Observando su defensa, Lemane sonrió con total confianza de que Mithier Fall sería detenido. Yuril reconoció que ese era exactamente el tipo de magia en el que Lemane se especializaba. Creía que la barrera resistiría. Ya había bloqueado un hechizo de alto nivel como Starfall, y derrotar a un dragón era casi imposible incluso para un mago excepcional. Gaius preguntó si Lemane realmente pensaba depender de un hechizo tan débil, haciendo que ella perdiera la paciencia y le dijera que se callara. Entonces Mithier Fall finalmente cayó hacia la barrera de Lemane. El hechizo atravesó directamente su defensa y la golpeó de lleno, dejando a Lemane completamente sorprendida. Una explosión abrumadora siguió cuando Mithier Fall impactó contra el campo de batalla. Cuando el impacto terminó, Lemane quedó enterrada bajo los escombros, con el cuerpo gravemente dañado. Yuril observó incrédula. Gaius había derrotado con una facilidad asombrosa al dragón maligno contra el que ella apenas podía luchar, haciéndola preguntarse quién era realmente. Sin embargo, Gaius estaba decepcionado de que Lemane nunca hubiera mostrado nada parecido a verdadera magia trascendental, aunque ya esperaba que la pelea terminara así. Entonces algo comenzó a emerger del cuerpo carbonizado de Lemane y llamó inmediatamente su atención. Gaius lo reconoció como una Dragon Soul Stone. Al examinar la piedra más de cerca, notó su extraña forma retorcida y se dio cuenta de que también parecía estar afectada por magia trascendental. La propia Lemane había sido decepcionante, pero la Dragon Soul Stone era mucho más interesante. Gaius creía que estudiarla podría enseñarle algo sobre la magia trascendental. Yuril lo llamó, todavía abrumada por el poder que acababa de presenciar.
Incluso siendo una de las personas más fuertes del reino, no podía comprender por completo lo poderoso que realmente era Gaius. Deteniéndolo, Yuril confirmó que el hechizo que había usado era Mithier Fall e inmediatamente pidió conocer el secreto detrás de su abrumadora fuerza. Gaius confirmó el nombre del hechizo, pero Yuril insistió en que era completamente diferente del Mithier Fall que ella conocía. La barrera de Lemane había resistido su Starfall, pero Gaius la había atravesado sin esfuerzo. Mirando alrededor de la zona, Gaius notó rastros de Starfall y se dio cuenta de que Yuril había sido quien lo lanzó. Ella lo confirmó y se preguntó si finalmente había conseguido despertar su interés. Después de verlo enseñar a Iris, Yuril esperaba que también estuviera dispuesto a enseñarle a ella cómo luchar. Entonces Gaius notó que Yuril poseía el segundo emblema, especialmente adecuado para hechizos poderosos. Al mismo tiempo, Yuril entendió que incluso si le pedía entrenamiento, Gaius no tenía ninguna razón para enseñarle gratis. Él podía darse cuenta de que ella quería algo de él, lo que hizo que Yuril empezara a pensar que podía ofrecer que fuera lo suficientemente valioso como para interesarlo. La magia trascendental vino inmediatamente a su mente, ya que eso también había sido lo que había mantenido interesado a Gaius en Lemane. Aún así, Yuril sospechaba que probablemente Gaius ya había notado la magia trascendental dentro de ella. Dudó en revelar algo más, preocupada de que alguien como él pudiera incluso experimentar con ella para estudiarla. Eso significaba que tenía que elegir cuidadosamente sus palabras, porque un solo movimiento equivocado podría costarle la vida. Después de pensarlo bien, Yuril comenzó cautelosamente a preguntarle algo a Gaius. Antes de que pudiera terminar, Gaius preguntó si estaba interesada en Mithier Fall. Tomada por sorpresa, Yuril dudó y lo negó. Tanto Gaius como Iris guardaron silencio después de escuchar su respuesta. Gaius señaló que había sonado extremadamente interesada en Mithier Fall, e Iris estuvo silenciosamente de acuerdo. Al darse cuenta de que ya no tenía sentido ocultarlo, Yuril decidió arriesgarse. Como ya estaba a merced de Gaius, se preparó para revelar lo que realmente le interesaba. Finalmente, admitió que lo que de verdad le interesaba era el propio Gaius. Esa respuesta dejó completamente en silencio tanto a Gaius como a Iris. Gaius preguntó si realmente estaba interesada en él, mientras Iris estuvo inmediatamente de acuerdo en que ciertamente sonaba así. El interés de Yuril despertó la curiosidad de Gaius, aunque no estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Ella continuó con cuidado, admitiendo que la pregunta podría ser inapropiada pero diciendo que necesitaba hacerla. Como Gaius poseía el primer emblema, que normalmente no era adecuado para el combate, no podía entender cómo se había vuelto tan poderoso. Gaius simplemente estuvo de acuerdo en que su pregunta era razonable y que no era grosera en absoluto. Así que Yuril finalmente preguntó lo que realmente quería saber, si el primer emblema era tan poco adecuado para el combate, ¿cómo se había vuelto Gaius tan fuerte? Comprendiendo su curiosidad, Gaius explicó que su fuerza provenía de una combinación de entrenamiento e ingenio, aunque no era fácil resumirlo. Yuril inmediatamente le pidió que le enseñara cómo se había vuelto tan poderoso, prometiendo hacer cualquier cosa a cambio. La repentina oferta dejó sin palabras a Gaius e Iris. Después de un momento, Gaius preguntó por qué Yuril quería hacerse más fuerte en primer lugar. Ella reveló que había alguien a quien quería derrotar, y luego dejó claro que lo que realmente quería era matarlo. Gaius se dio cuenta de que su razón para buscar fuerza era similar a la suya, ya que ambos querían más poder para derrotar a alguien. Iris quedó sorprendida por la comparación. Antes de aceptar cualquier cosa, Gaius le dijo a Yuril que había una cosa más que necesitaba preguntar. Quería saber si la persona a la que pretendía matar estaba relacionada con la magia trascendental dentro de ella. Esa pregunta hizo que Yuril se diera cuenta de que Gaius ya sabía que llevaba magia trascendental dentro. Él explicó que lo había notado desde el principio porque su poder mágico contenía rastros de una extraña distorsión. Yuril quedó atónita. Había creído que esos rastros estaban completamente ocultos. Entonces Gaius se volvió hacia Iris y le preguntó si ella también los había notado, tomándola inmediatamente por sorpresa. Cuando volvió a preguntarle si realmente no lo había notado, Iris insistió rápidamente en que sí lo había visto desde el principio. Con eso resuelto, Gaius aceptó enseñarle a Yuril cómo hacerse más fuerte, pero dejó claro que habría una condición. Yuril se preguntó qué podría exigir, aunque estaba preparada para pagar casi cualquier precio si eso significaba aprender de alguien tan poderoso. Gaius reveló la condición: Yuril tenía que contarle todo lo que sabía sobre magia trascendental, incluidos sus efectos, desventajas y cómo alguien podía obtenerla.
La petición tomó a Yuril por sorpresa, mientras Gaius permanecía completamente tranquilo. Ella preguntó si eso era realmente todo lo que quería, y Gaius confirmó que sí. Yuril aceptó la condición y estuvo de acuerdo con el trato. En lugar de explicarlo todo verbalmente, dijo que tardaría demasiado y le entregó un resumen escrito. Gaius notó que el libro había sido escrito por la propia Yuril. Ella explicó que contenía todo lo que sabía sobre magia trascendental, y él lo aceptó encantado. Justo cuando parecía que el acuerdo había terminado, Gaius añadió que en realidad había una condición más, tomando a Yuril por sorpresa. Su requisito final era simple: Yuril tenía que convertirse en una de sus compañeras. La petición la dejó atónita, y repitió incrédula que Gaius quería que se uniera a él. Gaius explicó que estaba intentando formar un grupo y que ya había estado buscando miembros. Que Yuril viajara con él también haría mucho más fácil entrenarla. Señaló que su emblema ya tenía un enorme potencial de combate, mientras que su determinación por hacerse más fuerte era un talento por sí mismo. Si Gaius había llegado a ser tan hábil a pesar de tener poco potencial ofensivo, entonces una maga talentosa como Yuril podría mejorar rápidamente con el entrenamiento adecuado. Yuril aceptó inmediatamente, diciendo que esperaba con ganas hacerse más fuerte bajo el entrenamiento de Gaius. Luego admitió que había esperado que le pidiera permiso para experimentar con ella debido a la magia trascendental dentro de su cuerpo. Gaius respondió tranquilamente que esa idea ni siquiera se le había pasado por la cabeza, dejando a Yuril atónita. Iris simplemente estaba feliz de que otra persona se uniera a ellos y esperaba tener más compañía. Yuril reflexionó sobre su reputación como la hechicera más poderosa del reino y admitió que ese título quizá la había hecho demasiado confiada. Después de todo, Gaius había derrotado al mismo Lemane contra el que ella apenas podía luchar y había hecho que el dragón maligno pareciera poco más que un niño. Mientras Gaius le daba la bienvenida al grupo, Yuril solo podía preguntarse quién era realmente aquel increíblemente poderoso mago guerrero. Su fuerza era innegable, pero todavía había una cosa más sobre el que había llamado su atención. Yuril se volvió hacia Iris. Por el aura mágica de la chica, podía darse cuenta de que no era humana, pero Gaius había estado enseñándole cómo luchar apenas unos momentos antes. Al notar que Iris parecía tener hambre, Yuril le ofreció algunas raciones de emergencia. Iris se animó inmediatamente y llamó a Yuril su salvadora. Mientras Iris comía felizmente, Yuril preguntó con cautela si realmente no era humana. Sin ninguna duda, Iris reveló que era un dragón y se presentó como Iris, el dragón oscuro. Esa revelación sorprendió a Yuril, quien sabía que el dragón oscuro era famoso incluso entre los dragones por su increíble fuerza y ferocidad. Entonces Iris le dijo a Yuril que tenía una petición, tomándola por sorpresa. Le pidió a Yuril que la ayudara cada vez que Gaius comenzara a divagar sobre cosas complicadas, y Yuril aceptó con cierta duda. Mirando hacia atrás en la batalla, Gaius admitió que el Monster Notification Device había aumentado sus expectativas, solo para que Lemane terminara decepcionándolo. Aún así, el encuentro había valido la pena. Estaba satisfecho de haber encontrado a una hechicera dispuesta a unirse a su grupo, mientras Iris y Yuril ya empezaban a llevarse bien y Iris le preguntaba su nombre. Yuril se presentó como Yuril Aventorrot. Gaius señaló que su segundo emblema era ideal para magia de largo alcance y, aunque actualmente no podía usar la magia trascendental dentro de ella, seguía considerando impresionantes sus habilidades. Pensando en todo lo que había ocurrido, Gaius se dio cuenta de que apenas había decidido reunir compañeros y ya había encontrado dos en un solo día. Las cosas estaban saliendo mucho mejor de lo esperado. Entonces recordó haber sentido exactamente lo mismo antes. En aquel entonces, todo había ido bien hasta que sus compañeros lo abandonaron, negándose a enfrentarse a un dragón que creían imposible de derrotar. Ese recuerdo le hizo entender a Gaius que encontrar compañeros era solo el comienzo. La parte difícil era asegurarse de que se quedaran. Así que decidió manejar las cosas con cuidado y causar una buena impresión en sus nuevos compañeros, esperando que no lo abandonaran más adelante. A su lado, Iris repitió el nombre de Yuril para asegurarse de haberlo escuchado correctamente. Al escuchar el nombre de Yuril, Iris pensó de inmediato que sonaba delicioso. Ese comentario tomó completamente por sorpresa a Yuril. La reacción fue lo bastante extraña como para que Yuril se diera cuenta de que quizá tendría que tener cuidado con Iris, quien claramente no entendía qué tenía de raro lo que acababa de decir. Gaius explicó que Yuril probablemente ya se había dado cuenta por el poder mágico de Iris de que ella no era humana y que por eso carecía del sentido común normal de los humanos.
Debido a eso, le dijo a Iris que también tendría que desarrollar algo de sentido común, y ella aceptó obedientemente. Eso dejó a Yuril preguntándose por un momento quién se suponía que iba a enseñarle todo eso a Iris. Naturalmente, Gaius dijo que él mismo se encargaría, y Yuril simplemente aceptó la respuesta. Al notar su reacción dudosa, Gaius asumió que ella no creía que fuera adecuado para ese trabajo. Aún así, después de haber vivido en el mundo humano antes de dedicarse a la investigación, estaba seguro de que tenía suficiente sentido común. La conversación cambió entonces cuando Yuril le preguntó a Gaius su nombre. Solo entonces se dio cuenta de que en realidad nunca se había presentado ante ella. Cuando Gaius finalmente dijo su nombre, Yuril lo repitió sorprendida. Su reacción se volvió aún más intensa, dejándolo confundido sobre qué había cambiado de repente. Un momento después, Yuril parecía genuinamente impactada, mientras Gaius solo podía mirarla confundido. Rápidamente le preguntó si realmente era el famoso Gaius del que había escuchado tanto. Según Yuril, Gaius era un legendario mago guerrero que desapareció 100 años atrás, famoso por derrotar a innumerables criaturas mágicas, completar las misiones más difíciles y salvar repetidamente al reino de la destrucción. Su poder era tan temido que algunas personas incluso lo comparaban con un dios. También existían rumores de que Gaius había cazado a todos los dragones considerados una amenaza para la humanidad. Eso hizo que Iris entrara inmediatamente en pánico mientras se preguntaba si Gaius también planeaba destruirla. Gaius le dijo que se calmara, asegurando que no recordaba haber convertido nunca la exterminación de dragones en su objetivo y que, de todos modos, hacía mucho tiempo que no hacía nada parecido. Yuril mencionó historias sobre dragones exterminados durante los últimos 100 años y, después de pensarlo, Gaius se dio cuenta de que realmente había matado algunos dragones mientras hacía ese tipo de cosas. Como Iris y Yuril ahora eran sus compañeras, decidió ser sincero y admitió que quizá había matado alrededor de 100 dragones. La cifra dejó atónita a Yuril, quien se dio cuenta de que Gaius había matado muchos más dragones durante el último siglo de los que ella jamás había escuchado. Entonces Gaius aclaró tranquilamente que los 100 en realidad habían sido asesinados en un solo día, dejándola aún más sorprendida. Iris se echó inmediatamente hacia atrás aterrada. Intentando tranquilizarla, Gaius explicó que no mataba a sus propios compañeros y le dijo que se calmara, aunque esta vez Iris estaba realmente aterrorizada. Nerviosa, preguntó si Gaius planeaba convertirla en el dragón número 108 de algún ritual que requiriera 108 almas de dragón. Gaius respondió que nunca había oído hablar de un hechizo así, lo que solo hizo que Iris preguntara por qué había matado tantos dragones en primer lugar. Su explicación fue simple: los dragones lo atacaron primero, así que consideraba que todo había sido legítima defensa. Iris solo pudo mirarlo con total incredulidad. Todavía asustada, rápidamente prometió quedarse quieta y nunca desobedecerlo, mientras Gaius encontraba un poco extraña su forma de hablar. Mientras tanto, Yuril todavía intentaba procesar el hecho de que Gaius hubiera exterminado a 100 dragones en un solo día cuando su propio grupo casi había sido destruido por uno solo. Gaius personalmente no creía que Lemane hubiera sido tan fuerte, pero en lugar de arruinarle el ánimo a Yuril, simplemente dijo que el dragón había sido todo un desafío y que probablemente había sido el más fuerte que mató ese día. Luego añadió tranquilamente que era normal que un grupo de nivel medio tuviera algunas dificultades, y el comentario golpeó a Yuril como una espada atravesándole el pecho. Cuando de repente se desplomó, Gaius no tenía idea de qué había ocurrido. Preocupado, preguntó si Yuril estaba bien, pero ella apenas pudo insistir débilmente en que su grupo no era de nivel medio. Incluso después de haber perdido, Yuril mantenía que seguían estando entre los más fuertes del reino, aunque Gaius ahora la había hecho cuestionar esa creencia. Fue entonces cuando Gaius se dio cuenta de que su grupo realmente era considerado uno de los más fuertes del reino. Como habían pasado 100 años, había asumido que la mayoría de los magos ya habrían alcanzado ese nivel, dejándolo preguntándose qué había ocurrido exactamente durante su ausencia. Y gracias por ver el video. Si te gustó este manga, no olvides apoyar a su creador y buscar la obra oficial. Hago estos videos para que más personas descubran historias increíbles como esta. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció este manga.